¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de complacer a todos a tu alrededor? Imagina por un momento que eres ese hombre Sigma, ese lobo solitario que siempre ha mantenido una fachada de amabilidad. Pero un día decides que ya es suficiente. ¿Qué sucedería? La respuesta podría sorprenderte y cambiar tu vida para siempre. En el canal Hombre Sigma Oficial, nos adentramos en el fascinante mundo de la psicología masculina y el desarrollo personal. Y hoy vamos a explorar un tema que muchos temen abordar. ¿Qué ocurre cuando un hombre Sigma deja de ser amable? Contrario a lo que podrías pensar, no se trata de convertirse en un patán insensible. Es algo mucho más profundo y transformador. 1. La transformación del hombre Sigma. El hombre Sigma es el lobo solitario que camina por su propio sendero. Es conocido por su independencia y fortaleza interior. Pero, ¿qué ocurre cuando este enigmático personaje decide abandonar su habitual amabilidad? Es como si un volcán dormido despertara de repente, liberando una energía que pocos han presenciado antes. Este cambio no es un simple berrinche, sino una metamorfosis profunda que sacude los cimientos de su entorno. Imagínese por un momento que usted es ese hombre Sigma. Ha sido paciente, ha sonreído ante las adversidades, ha mantenido la calma cuando otros perdían los estribos. Pero llega un punto en que la copa se desborda y usted dice, «Basta ya». Es en ese preciso instante cuando el mundo a su alrededor comienza a percibir un cambio en el aire, como si se avecinara una tormenta. La gente que lo rodea empieza a notar que sus respuestas son más cortantes, su mirada más penetrante y su presencia más imponente. Ya no hay lugar para las medias tintas ni para los compromisos a regañadientes. Es como si hubiera dejado caer una máscara que llevaba puesta por cortesía, revelando su verdadero rostro. Uno que exige respeto y no acepta menos que eso. Este giro en su comportamiento desconcierta a muchos. Algunos se alejan intimidados por esta nueva faceta suya. Otros, sin embargo, se sienten extrañamente atraídos por esta demostración de autenticidad y poder. Es como si su decisión de dejar de ser amable hubiera activado un imán que repele a los débiles y atrae a los fuertes. ¿Acaso no es fascinante cómo un simple cambio de actitud puede reconfigurar todo su universo social? 2. El impacto en las relaciones personales. Cuando un hombre Sigma decide dejar de ser amable, el efecto en sus relaciones personales es como una onda expansiva. Amistades de años pueden tambalearse, parejas pueden sentirse desconcertadas y familiares pueden no reconocer a quien tienen delante. Es como si de repente este hombre hubiera decidido sacudirse el polvo de expectativas ajenas que se había acumulado sobre él. En el ámbito romántico, el cambio puede ser aún más dramático. La pareja que estaba acostumbrada a un hombre complaciente se encuentra ahora frente a alguien que no teme decir no o expresar sus verdaderos deseos. Esto puede ser un shock para algunos, pero para otros, es como si finalmente pudieran ver la verdadera esencia del hombre que tienen a su lado. En el círculo de amistades se produce una especie de filtro natural. Aquellos que solo estaban por conveniencia o por la amabilidad del Sigma simplemente se alejan. Es como si el Sigma hubiera encendido una luz brillante que espanta a las polillas, pero atrae a las mariposas nocturnas más resistentes. Los amigos que quedan son los que valoran la autenticidad por encima de la cortesía superficial. En el entorno familiar, el cambio puede generar conflictos iniciales. Padres, hermanos o hijos pueden sentirse desafiados por esta nueva actitud. Sin embargo, a largo plazo, esto puede llevar a relaciones más honestas y profundas. Es como si el Sigma estuviera podando el árbol familiar, cortando las ramas secas para que crezcan nuevas y más fuertes. 3. Reacciones en el ámbito profesional. En el mundo laboral, el hombre Sigma que abandona su fachada de amabilidad
causa un revuelo comparable a un terremoto en la oficina. De repente, sus colegas se encuentran frente a un individuo que ya no se conforma con sonreír y asentir en las reuniones. Es como si un león hubiera estado disfrazado de cordero todo este tiempo y ahora mostrara sus garras. Los jefes y superiores, acostumbrados a su aparente docilidad, se ven desafiados por su nueva actitud. Algunos pueden sentirse amenazados, otros intrigados. Es como si el tablero de ajedrez de la jerarquía corporativa hubiera sido volteado de un manotazo y ahora todas las piezas estuvieran en el aire. El Sigma ya no acepta tareas que están por debajo de sus capacidades, ni se queda callado cuando tiene una idea brillante. Los compañeros de trabajo experimentan una mezcla de admiración y recelo. Aquellos que siempre vieron al Sigma como alguien fácil de manejar, se encuentran con una sorpresa desagradable. Es como si un muro invisible se hubiera levantado alrededor del Sigma, y ahora todos tienen que ganarse el derecho de atravesarlo. La atmósfera en la oficina se vuelve eléctrica, cargada de una nueva energía que emana del Sigma. Curiosamente, este cambio suele resultar en un aumento de productividad y respeto. El Sigma, liberado de las cadenas de la complacencia, comienza a brillar en su trabajo como nunca antes. Es como si hubiera estado conteniendo su verdadero potencial todo este tiempo, y ahora por fin lo dejara fluir libremente. Los proyectos que lidera adquieren un nuevo nivel de excelencia y su voz en las reuniones se vuelve la más esperada y respetada. 4. La liberación de la energía reprimida. Cuando un hombre Sigma deja de ser amable, es como si una presa que contenía un río furioso finalmente se rompiera. Toda esa energía que había estado reprimiendo bajo una capa de cortesía y conformidad ahora fluye libremente, inundando cada aspecto de su vida con una fuerza arrolladora. Es un espectáculo tanto aterrador como fascinante de presenciar. Esta liberación se manifiesta en una confianza inquebrantable que emana de cada poro de su ser. Ya no hay titubeos en su voz, ni dudas en sus acciones. Es como si el Sigma hubiera encontrado la llave que abre la puerta de su verdadero yo, y ahora camina por el mundo con la seguridad de un rey en su propio reino. La gente a su alrededor no puede evitar notarlo y reaccionar ante esta nueva presencia magnética. Con esta energía liberada, el Sigma descubre nuevos horizontes que antes parecían inalcanzables. Proyectos que había postergado por temor al qué dirán, ahora se convierten en su prioridad. Es como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente el mundo se llenara de colores vibrantes. La creatividad fluye, las ideas innovadoras surgen y los obstáculos que antes parecían insuperables ahora son vistos como simples desafíos a conquistar. Sin embargo, esta liberación también trae consigo la responsabilidad de canalizar adecuadamente toda esa energía. El Sigma debe aprender a dominar este nuevo poder, como un jinete que monta un caballo salvaje recién domado. Es un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal que puede ser intenso y a veces abrumador, pero que últimamente lleva a una versión más auténtica y poderosa de sí mismo. 5. El desafío a las normas sociales. Cuando un hombre Sigma abandona su fachada de amabilidad, inevitablemente se enfrenta a las normas sociales establecidas. Es como si de repente decidiera nadar contra la corriente en un río de convenciones. Su negativa a seguir el guión social preestablecido sacude los cimientos de lo que la sociedad considera normal y aceptable. Este desafío se manifiesta en pequeñas y grandes acciones, desde negarse a participar en charlas triviales hasta cuestionar abiertamente políticas empresariales anticuadas. El Sigma se convierte en un catalizador del cambio.
Es como si fuera un espejo que refleja las inconsistencias y absurdos de la sociedad, obligando a otros a cuestionarse sus propias creencias y comportamientos arraigados. La reacción de la sociedad ante este desafío es variada y reveladora. Algunos se sienten amenazados y responden con críticas o intentos de marginar al Sigma. Otros, sin embargo, se sienten inspirados y ven en él un modelo a seguir. Es como si el Sigma hubiera abierto una grieta en la matriz social, permitiendo que otros vislumbren una forma diferente de existir y relacionarse con el mundo. Este desafío a las normas no es un acto de rebeldía sin sentido, sino una afirmación de autenticidad. El Sigma demuestra que es posible vivir según los propios términos sin necesidad de pisotear a otros. Es un equilibrio delicado entre la autoafirmación y el respeto mutuo, un baile complejo que el Sigma ejecuta con una gracia que pocos pueden igualar. 6. La redefinición del éxito personal. Al dejar de lado la amabilidad forzada, el hombre Sigma se embarca en un viaje de redefinición del éxito personal. Ya no se conforma con los estándares convencionales de logro impuestos por la sociedad. Es como si hubiera tirado por la borda una brújula defectuosa y ahora navegara guiado por su propia estrella polar. Este nuevo concepto de éxito está arraigado en la autenticidad y la realización personal. El Sigma ya no mide su valor por el tamaño de su cuenta bancaria o su posición en la escalera corporativa. En cambio, valora la paz mental, la integridad personal y la capacidad de vivir de acuerdo con sus propios principios. Es como si hubiera descubierto un nuevo tipo de riqueza, una que no se puede cuantificar, pero que se siente en cada fibra de su ser. La búsqueda de este éxito redefinido lleva al Sigma a tomar decisiones que pueden parecer irracionales para los demás. Puede que rechace un ascenso que comprometa sus valores o que abandone una carrera lucrativa para perseguir una pasión. Es como si estuviera jugando un juego completamente diferente al resto, uno donde las reglas las establece él mismo. Esta nueva perspectiva sobre el éxito no solo transforma la vida del Sigma, sino que también influye en quienes lo rodean. Inspira a otros a cuestionar sus propias definiciones de éxito y a buscar una vida más auténtica. El Sigma se convierte así en un faro, iluminando un camino alternativo para aquellos que se atreven a seguirlo. 7. El arte de decir no sin remordimientos. Para el hombre Sigma que ha dejado de ser amable por defecto, el arte de decir no se convierte en una herramienta poderosa de autoafirmación. Es como si hubiera descubierto una varita mágica que le permite establecer límites claros y proteger su tiempo y energía. Este no es una negación hostil, sino una afirmación de sus propias prioridades y valores. El Sigma aprende a decir no a las invitaciones sociales que no le interesan, a los proyectos que no se alinean con sus objetivos e incluso a las personas que drenan su energía. Es como si hubiera instalado un filtro de alta calidad en su vida, permitiendo que solo lo verdaderamente importante pase a través de él. Esta habilidad le permite concentrarse en lo que realmente importa y eliminar el ruido innecesario de su existencia. Sin embargo, dominar este arte requiere práctica y coraje. El Sigma debe superar el miedo al rechazo y la culpa que a menudo acompañan a un no firme. Es como aprender un nuevo idioma, uno en el que no es una palabra grosera, sino una expresión de autorrespeto y claridad. Con el tiempo, el Sigma se da cuenta de que cada no a algo que no desea es en realidad un sí a algo que valora más. Lo más fascinante es cómo este hábito de decir no sin remordimientos transforma las relaciones del Sigma. Las personas a su alrededor aprenden a respetar sus límites y a valorar más su tiempo y atención. Es como si el Sigma hubiera elevado el precio de su participación, y ahora todos entienden que cuando dice sí, es un compromiso genuino y valioso.
8. El nuevo equilibrio, autenticidad y consideración. El hombre Sigma que ha dejado de ser amable por defecto, eventualmente alcanza un nuevo equilibrio. Este no es un retorno a su antigua forma de ser, sino un estado más elevado de interacción con el mundo. Es como si hubiera aprendido a caminar por la cuerda floja entre la autenticidad brutal y la consideración genuina hacia los demás. En este estado de equilibrio, el Sigma es capaz de ser directo y honesto sin ser cruel. Ha aprendido que la verdadera fuerza no está en la rudeza, sino en la capacidad de ser auténtico mientras se mantiene consciente del impacto en los demás. Es como un espadachín experto que sabe exactamente cuánta fuerza aplicar en cada golpe, ni más ni menos de lo necesario. Este nuevo equilibrio se refleja en todas sus interacciones. En el trabajo, es respetado por su franqueza, pero apreciado por su capacidad de colaborar efectivamente. En sus relaciones personales es valorado por su autenticidad, pero también por su habilidad para ser un apoyo genuino cuando es necesario. Es como si hubiera encontrado la frecuencia perfecta en la que puede ser él mismo y aún así sintonizar con los demás. Lo más impresionante es cómo este equilibrio inspira a otros. El Sigma se convierte en un modelo de cómo ser fiel a uno mismo sin alienar a los demás. Demuestra que es posible ser fuerte sin ser insensible y considerado sin ser un felpudo. En esencia, el Sigma redefine lo que significa ser un hombre auténtico y equilibrado en el mundo moderno. Hemos recorrido juntos el fascinante viaje de lo que sucede cuando un hombre Sigma deja de ser amable por defecto. ¿Te has visto reflejado en alguna de estas situaciones? Quizás te encuentres en ese punto de inflexión, listo para dejar atrás la complacencia y abrazar tu verdadera esencia. La pregunta es, ¿te atreverás a dar ese paso? Imagina por un momento cómo sería tu vida si te permitieras ser completamente auténtico. ¿Qué decisiones tomarías de manera diferente? ¿Qué relaciones florecerían y cuáles se desvanecerían? El camino del hombre Sigma no es fácil, pero es increíblemente gratificante. Te desafío a que, a partir de hoy, comiences a practicar el arte de decir no, sin remordimientos, y a redefinir tu propio concepto de éxito. Y recuerda, este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal no tiene por qué ser solitario. En el canal Hombre Sigma Oficial, estamos comprometidos a proporcionar el conocimiento y las herramientas que necesitas para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si has encontrado valor en este contenido, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Juntos podemos crear una comunidad de hombres auténticos y empoderados, listos para enfrentar el mundo en sus propios términos.